Bienvenidos a este nuevo relato de terror y misterio en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos El que susurra en la oscuridad, una inquietante historia escrita por el maestro del horror cósmico, H.P. Lovecraft. Prepárense para sumergirse en un mundo de fenómenos paranormales, seres de otros mundos y secretos oscuros que cambiarán para siempre la percepción de la realidad de nuestro protagonista, Albert N. Wilmart. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ningún nuevo capítulo de nuestras fascinantes narraciones. Cada historia que traemos está llena de suspenso, misterio y, por supuesto, la atmósfera única que caracteriza a Lovecraft. Ahora, acomódate, apaga las luces, y acompáñanos en este aterrador viaje a través del que susurra en la oscuridad. La aventura comienza. Capítulo 1. El misterio comienza. El frío viento de otoño soplaba con fuerza a través de las montañas de Vermont, trayendo consigo el crujido de las ramas secas y el susurro de algo que no era simplemente el viento. Albert N. Wilmart, profesor de literatura en la Universidad de Miskatonic, estaba acostumbrado a la tranquila y monótona vida de su oficina y su hogar. Era un hombre de lógica y razón, un hombre de academia, cuyo mundo se limitaba a las palabras escritas y a las teorías bien fundamentadas. Pero algo en una carta que había recibido recientemente cambiaría su vida para siempre. La carta había llegado sin previo aviso, sin ninguna indicación clara de quién la había enviado. El sobre, de color marrón envejecido, no llevaba más que la dirección de la universidad y una nota escrita a mano. Para Albert N. Wilmart, Departamento de Literatura. Al principio, Wilmart pensó que se trataba de alguna solicitud académica o una consulta rutinaria, algo relacionado con sus clases o algún artículo que había publicado años atrás. Sin embargo, al abrirla, encontró algo que no esperaba: una escritura nerviosa, apurada, y una historia que parecía más una locura que una correspondencia seria. La carta estaba firmada por un tal Henry Wentworth, un hombre que afirmaba haber presenciado una serie de fenómenos inexplicables en los bosques de Vermont. Según Wentworth, seres extraños, invisibles y abominables, acechaban en las sombras, más allá de lo que los ojos humanos podían ver, susurrando en la oscuridad, manipulando la realidad misma. Había hablado con testigos, había visto cosas que no podían ser descritas con palabras normales. Profesor Wilmart, comenzaba la carta, estoy escribiéndole porque usted parece ser una de las pocas personas dispuestas a escuchar lo que he descubierto, algo que nadie más en mi pueblo quiere creer. Los horrores de los que he sido testigo no pueden ser simplemente ignorados. He intentado hablar con autoridades locales, pero me han ignorado o ridiculizado. Le pido, por favor, que me permita contarle más. Hay algo en el aire, algo en las tierras que, si no se detiene a tiempo, podría traer consigo una oscuridad más profunda de lo que jamás podría imaginar. Wilmart dejó la carta sobre su escritorio, mirando fijamente las palabras. ¿Podía ser posible que un hombre tan racional y educado como Wentworth estuviera hablando en serio? A lo largo de sus años como académico, había aprendido a desconfiar de las historias de locos y excéntricos. Sin embargo, algo en la forma en que Wentworth había escrito, el sufrimiento que se podía leer entre líneas, despertó la curiosidad de Wilmart. Al principio, trató de desechar la carta como una simple fantasía, un delirio o una broma cruel, pero cuando al día siguiente recibió una segunda carta del mismo remitente, la cual detallaba aún más los eventos extraños que supuestamente habían ocurrido en las montañas, Wilmart sintió que algo más estaba en juego. En esa carta, Wentworth relataba que había visto luces extrañas en los cielos, escuchado voces sin fuente aparente, y lo más inquietante de todo, sentía que alguien o algo lo observaba continuamente desde las sombras. Lo que he visto no es de este mundo, escribía Wentworth, y temo que la oscuridad que está a punto de desatarse no pueda ser detenida. La letra de Wentworth parecía más desesperada en cada palabra. Wilmart se encontraba atrapado entre el escepticismo y la creciente sensación de que había algo más en la historia, algo que él no podía comprender. Con el tiempo, el pensamiento de lo inexplicable se instaló en su mente. Aunque su naturaleza lógica y científica le decía que todo debía tener una explicación racional, algo en su interior le decía que este misterio no era tan sencillo. Quizá era el hecho de que el mundo de Wilmart, siempre tan seguro y controlado, estaba a punto de enfrentarse a una verdad mucho más grande y peligrosa de lo que él jamás había imaginado. Decidió, por tanto, que debía averiguar más. La correspondencia de Wentworth no podría ser ignorada,
no cuando algo tan extraño y perturbador se estaba desarrollando en su propio país, en las remotas tierras de Vermont. Así comenzó todo. Este capítulo establece la atmósfera inquietante y plantea el misterio que guiará al protagonista a lo largo del relato. La duda, el suspenso y el horror comienzan a hacer acto de presencia, mientras Will March se adentra en lo desconocido. Capítulo 2. Las cartas de Henry Wentworth. La mañana siguiente, el sol brillaba débilmente sobre Arkham, pero para Albert Wilmart, la luz del día parecía insuficiente para disipar las sombras que se alzaban en su mente. A pesar de su escepticismo, algo sobre la carta de Henry Wentworth lo mantenía despierto, miedoso y pensativo. La idea de seres que acechaban en la oscuridad, de voces susurrando desde lugares invisibles, lo inquietaba profundamente. Había leído innumerables historias de horror, pero nunca antes una correspondencia tan personal y aterradora había perturbado tanto su paz mental. Esa mañana, mientras tomaba su desayuno, una nueva carta llegó a su mesa. El sobre, de aspecto igual de envejecido y desgastado, llevaba la misma dirección: Profesor Albert N. Wilmart, Universidad de Miskatonic. El remitente, claro, era el mismo, Henry Wentworth. Con una mezcla de anticipación y nerviosismo, Wilmart abrió el sobre y desplegó el contenido. Esta carta estaba más detallada que la anterior, más directa en su tono, como si Wentworth hubiera llegado al límite de su paciencia, al borde de lo que sus nervios le permitían. El contenido de la carta estaba escrito con una urgencia que le resultaba difícil ignorar. Profesor Wilmart, comenzaba, la situación es mucho más grave de lo que imaginé en nuestra primera carta. Mis propios ojos han sido testigos de lo que ocurre, pero las autoridades siguen ignorándolo, y nadie parece dispuesto a creerme. Es por eso que recurro a usted, porque sé que si alguien tiene la capacidad de comprender lo que está sucediendo, ese alguien es usted. Quizás su educación lo haga más abierto a las posibilidades que los demás rechazan, y tal vez, si me escucha, pueda encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde. Wilmart leyó con creciente preocupación. Wentworth continuaba describiendo fenómenos extraños que él mismo había presenciado, eventos que iban más allá de cualquier explicación lógica. Las luces en los cielos nocturnos, que no eran estrellas ni reflejos de algún faro, parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran siguiendo un patrón específico. Al principio, Wentworth había pensado que podrían ser avistamientos de meteoritos o alguna clase de fenómeno natural, pero a medida que pasaba el tiempo, las luces comenzaron a comportarse de manera cada vez más anómala. Anoche, cerca de la colina que está al norte de mi casa, escribía Wentworth, vi algo que me dejó paralizado. A eso de la medianoche, las luces comenzaron a congregarse, y no era algo natural, no como las luces de un avión o una estrella fugaz. Estas se reunían en el aire, como si fueran parte de un plan, de una coreografía que mi mente no lograba comprender. Un frío antinatural comenzó a emanar de ellas, un aire que no pertenecía a este mundo, y de repente, sentí una presión en mi pecho, como si una sombra enorme me estuviera observando desde las alturas. Wilmart sentía un escalofrío recorrerle la columna mientras leía. La sensación de que algo no estaba bien se apoderaba de él, pero en su mente lógica, el escepticismo seguía siendo más fuerte. Probablemente se trate de algún tipo de fenómeno atmosférico, pensó. Sin embargo, el relato de Wentworth se volvía cada vez más desconcertante. En la carta, Wentworth mencionaba haber escuchado extraños susurros en la noche, murmullos que no podían ser identificados como humanos, pero que parecían acercarse a él desde todas direcciones, como si lo rodearan. Hoy, al ir al bosque a investigar más de cerca, encontré huellas en la tierra que no pude identificar, continuaba Wentworth. No eran huellas de animales, ni de seres humanos, y mucho menos de algo conocido. Eran marcas profundas, como si algo grande y pesado hubiera pasado por allí. Las huellas llevaban a una cueva en las colinas. Al principio, pensé que podría haber algo allí, tal vez una antigua guarida de animales, pero lo que encontré en su interior me dejó helado. Wentworth describió la cueva como un lugar oscuro, sin ninguna luz natural que llegara al fondo, y en el interior de la misma, había símbolos extraños, garabatos en la roca que parecía que no podían haber sido hechos por manos humanas. Los dibujos no seguían ningún patrón comprensible, pero el solo hecho de mirarlos llenó a Wentworth de un terror palpable. Lo peor de todo, concluía la carta, es que ahora siento que no estoy solo. A veces, cuando miro al cielo o cuando camino por el bosque, siento como si una presencia invisible me estuviera observando, algo que no pertenece a este mundo,
algo que no puedo comprender. Estoy convencido de que no solo hay algo en la oscuridad, sino que esa oscuridad nos está mirando, esperando, como si estuviéramos siendo estudiados. Will-Mart dejó la carta sobre la mesa, sumido en un torbellino de pensamientos. El temor que había percibido en las palabras de Wentworth no era algo que pudiera ignorar por más tiempo. Si bien la ciencia y la lógica le decían que tales historias eran imposibles, algo en su interior comenzaba a cuestionar esa convicción. El miedo de Wentworth, la desesperación en sus palabras, no podía ser simplemente ignorado. Aunque la razón le sugería que debiera rechazar esta historia como una locura, la curiosidad empezó a calar más hondo en su mente. ¿Qué podría estar ocurriendo realmente en ese remoto rincón de Vermont? Y, tal vez más importante aún, ¿qué conexión podría haber entre los susurros en la oscuridad y las sombras que acechaban en las tierras de Wentworth? La cuestión ahora era clara. Will-Mart no podría descansar hasta obtener respuestas. La llamada de lo desconocido, tan aterradora como fascinante, le había llegado, y el viaje a lo desconocido parecía inevitable. Este capítulo sigue desarrollando la creciente inquietud y el misterio que rodea a los fenómenos extraños en Vermont. La duda de Will-Mart se va tornando más palpable mientras se enfrenta a un relato que desafía la lógica. Capítulo 3. La visita a Vermont. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Albert Will-Mart, decidido a desentrañar los misterios de las cartas de Henry Wentworth, empacó su maleta. Después de leer la segunda carta, el profesor sabía que ya no podía quedarse en Arkham, aferrado a las cómodas explicaciones científicas que tan bien conocía. Algo en el relato de Wentworth, algo que iba más allá de lo racional, había dejado una huella profunda en su mente. La lógica le decía que debía ir, que debía investigar, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía al borde de la indecisión. Pero la llamada de lo inexplorado fue más fuerte. Decidió que debía ver por sí mismo el lugar donde sucedían esos extraños sucesos, enfrentarse cara a cara con lo inexplicable. Tomó el tren hacia Vermont al día siguiente, en una mañana gris y fría que parecía presagiar la naturaleza sombría de la tarea que había emprendido. El paisaje, cubierto por una capa de niebla densa, parecía sumido en una quietud inquietante, como si el mundo mismo estuviera esperando algo. Mientras el tren avanzaba a través de los vastos campos y bosques, Will-Mart no podía evitar sentirse observado, como si ojos invisibles estuvieran siguiendo cada uno de sus movimientos. Al llegar a la estación más cercana a la pequeña localidad de Wentworth, Will-Mart se sintió aún más fuera de lugar. El aire fresco de la región montañosa parecía más denso, como si estuviera cargado de algo extraño e intangible. Caminó por un sendero desolado que lo llevó a través de los vastos bosques, guiado por las direcciones vagas de la última carta de Wentworth. El silencio de la naturaleza era abrumador, pero no podía dejar de pensar en lo que lo esperaba al final del camino. Finalmente, llegó a la casa de Wentworth, una cabaña aislada en medio de los árboles. El lugar, aunque modesto, tenía un aire de abandono, como si nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. La puerta estaba entreabierta, y una sensación de frío invadió a Will-Mart mientras se acercaba. Golpeó suavemente la puerta, pero no hubo respuesta. La imagen de un hombre sumido en la desesperación lo invadió mientras se adentraba en la casa. La madera crujió bajo sus pies mientras recorría la casa, que estaba extrañamente en silencio. En la mesa del comedor, encontró una pila de papeles dispersos, muchos de ellos con garabatos y dibujos extraños, los mismos que Wentworth había mencionado en sus cartas. No parecían hechos por una mano humana, y el solo hecho de mirarlos provocaba una sensación de desasosiego. Cada símbolo, cada trazo en esos papeles parecía llamar a su mente de una manera que no podía entender, como si quisieran penetrar más allá de la razón. De repente, una sombra se movió detrás de él. Un escalofrío recorrió su espalda, y se giró rápidamente. En el umbral de la habitación, apareció Henry Wentworth, su rostro demacrado y sus ojos profundamente hundidos en su rostro, como si el tiempo y la ansiedad lo hubieran consumido. Sus ropas estaban sucias y rasgadas, y su figura parecía más un espectro que un hombre de carne y hueso. «Profesor Will-Mart», murmuró Wentworth, su voz temblorosa y baja. «¿Lo ha oído? ¿Lo ha sentido? Ellos están aquí. Siempre están aquí, observándonos». Will-Mart, sorprendido por la aparición, intentó mantener la calma. «Henry, necesito que me cuentes lo que está ocurriendo. Las cartas, lo que escribiste, ¿es todo cierto? ¿Realmente suceden esas cosas?»
Wentworth asintió lentamente, mirando nerviosamente a su alrededor. Es mucho peor de lo que imagina. Todo lo que vio, todo lo que leyó en mis cartas, es solo la punta del iceberg. Las luces en el cielo, los susurros en la oscuridad, no son más que una pequeña parte de lo que está ocurriendo aquí. Lo peor es lo que acecha en el bosque, y lo que ellos nos han mostrado en los sueños. Wilmart sintió una presión en el pecho. Sabía que el misterio se estaba profundizando más de lo que podía haber imaginado. El aire se volvía cada vez más pesado, como si algo cercano estuviera esperando a ser descubierto. ¿Y esas huellas que encontraste? ¿Las marcas en el bosque?, preguntó Wilmart, buscando una explicación lógica. Wentworth se estremeció al recordarlo. No son huellas humanas ni animales. Son más grandes, y su forma no tiene sentido. El bosque, profesor, el bosque no es lo que parece. Y el lugar donde encontré esas huellas, esa cueva, es el centro de todo. El lugar donde todo se conecta. El profesor se acercó, con una mezcla de temor y fascinación. ¿A qué te refieres con todo se conecta? Wentworth se adelantó y, con un gesto tembloroso, tomó uno de los papeles dispersos sobre la mesa. En él, un símbolo extraño estaba garabateado, el mismo que había visto en la carta. Esto, dijo en voz baja, es lo que he encontrado. Los símbolos, los susurros, las huellas. Todo se relaciona con algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo. Y, profesor, ellos están cerca. Ellos están esperando. Un ruido sordo, como un golpeteo en la pared, interrumpió sus palabras. Ambos hombres se giraron, y por un breve momento, Wilmart pensó que había escuchado una voz lejana, un susurro incomprensible. El aire se volvió aún más frío, y una sensación de amenaza inminente llenó la habitación. Tenemos que ir al bosque, dijo Wentworth con desesperación. Allí, en el borde de la cueva, todo será revelado. Pero cuidado, Wilmart, no estamos solos. Ellos nos observan. Este capítulo incrementa la tensión, mostrando a un Wentworth cada vez más perturbado y proporcionando más pistas sobre la conexión entre los fenómenos extraños y el bosque. Wilmart está cada vez más atrapado en un misterio que desafía la razón. Capítulo 4. El bosque y la cueva. La noche había caído por completo cuando Albert Wilmart y Henry Wentworth comenzaron su descenso hacia el bosque. El aire estaba pesado, casi tangible, como si una oscuridad densa y palpable envolviera la tierra. Las sombras de los árboles se alargaban, distorsionadas por la luz de una luna oculta entre nubes, creando un ambiente que parecía estar fuera del alcance de la razón. Cada crujido de las ramas y cada susurro del viento aumentaba la sensación de que algo los acechaba, algo invisible que se movía en las sombras. Wentworth, con su figura encorvada y su rostro demacrado, avanzaba a un paso rápido, casi errático, como si huyera de algo que solo él podía percibir. Wilmart, aunque consciente del miedo que se apoderaba de su compañero, no podía evitar sentirse fascinado por el misterio que los rodeaba. Todo lo que había leído en las cartas, todo lo que había escuchado, parecía cobrar vida frente a él en ese preciso momento. Estaba al borde de algo indescriptible, algo que desbordaba los límites de lo que su mente científica podría comprender. «Estamos cerca», murmuró Wentworth, sin detenerse, como si hablara consigo mismo. «Puedo sentirlo. Ellos están cerca». Wilmart no respondió, pero su corazón latía con fuerza. Observaba los árboles que parecían crecer más altos y densos a medida que se adentraban en el bosque. El aire se volvía más frío, y a cada paso, una extraña presión parecía apoderarse de su pecho, como si una presencia invisible estuviera observando cada uno de sus movimientos. De repente, Wentworth se detuvo en seco. «Aquí es», dijo, señalando hacia un claro en el bosque. «La entrada está justo frente a nosotros». Wilmart miró a su alrededor, tratando de identificar cualquier señal de una entrada, pero lo único que veía era un conjunto de árboles y arbustos, todo igual que el resto del bosque. Sin embargo, a medida que se acercaron, algo en el suelo llamó su atención. Al principio, pensó que eran solo piedras y raíces, pero al observar más de cerca, notó que el suelo estaba cubierto de marcas, huellas profundas que no pertenecían a ningún animal conocido. «Es la entrada», insistió Wentworth, mirando al suelo con una expresión de pánico. «Este es el lugar donde los encontré. La cueva está debajo».
Bajaron la vista hacia el suelo, y fue entonces cuando Wilmart vio algo que lo heló, una abertura en el suelo, casi oculta entre las raíces de los árboles. La entrada a la cueva no era visible a simple vista, pero una serie de rocas y vegetación rota revelaban su presencia. Era pequeña, casi insignificante, y el aire que salía de ella parecía aún más frío que el del bosque circundante. Wentworth, con manos temblorosas, se adelantó y comenzó a desenterrar más de las raíces que cubrían la entrada. Wilmart lo observó en silencio, el miedo creciendo dentro de él. Cada movimiento de Wentworth parecía impulsado por una urgencia desesperada, como si temiera que algo o alguien pudiera interceptarlos antes de que pudieran llegar a la cueva. ¿Seguro que debemos entrar aquí?, preguntó Wilmart, aunque su voz no sonaba tan firme como le hubiera gustado. La idea de descender en esa abertura oscura y desconocida lo aterraba, pero al mismo tiempo, la curiosidad lo mantenía en vilo. Wentworth no le respondió de inmediato, simplemente continuó despejando la entrada, hasta que finalmente, después de unos minutos de trabajo, la abertura quedó lo suficientemente despejada como para que pudieran entrar. La cueva estaba oscura y profunda, y la sensación de estar en un lugar que nunca había sido tocado por la luz del día aumentaba la ansiedad de Wilmart. El aire dentro de la cueva estaba cargado, denso, como si estuviera impregnado de un tiempo antiguo que no pertenecía al mundo tal como lo conocían. «Este es el lugar donde todo comienza», murmuró Wentworth, casi en un susurro. «Donde ellos nos observan». Wilmart respiró profundamente, intentando calmarse. La oscuridad parecía apoderarse de sus sentidos, pero con una linterna en mano, dio un paso hacia adelante. La luz temblorosa de la lámpara iluminaba las paredes de la cueva, revelando más símbolos extraños grabados en la roca. Eran los mismos símbolos que Wentworth había dibujado en sus cartas, solo que ahora, al estar tan cerca de ellos, Wilmart podía sentir una extraña vibración en el aire, como si los símbolos mismos emitieran una energía que afectaba su percepción. A medida que avanzaban por el túnel estrecho, el susurro de voces se hizo más audible. Al principio, Wilmart pensó que el sonido podría ser el eco de sus propios pasos, o tal vez el viento pasando a través de las grietas. Pero conforme se adentraban más en la cueva, las voces se volvían más claras, más distintas, y una sensación de presión en su pecho se intensificaba. «Ellos nos hablan», dijo Wentworth, sin volverse a mirarlo, como si ya estuviera acostumbrado a la presencia de esas voces. «No son humanos, Wilmart. Son algo, más allá». La atmósfera en la cueva se volvía cada vez más opresiva. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la sensación de ser observado aumentaba con cada paso que daban. Las voces susurraban palabras incomprensibles, y cada vez que Wilmart intentaba escuchar con más claridad, el sonido se desvanecía, solo para volver con mayor intensidad desde una dirección diferente. Como si estuvieran rodeados por una multitud invisible. Finalmente, llegaron a una amplia cámara en el fondo de la cueva. En el centro, había una gran roca plana, cubierta de más símbolos, y sobre ella, algo que parecía un altar, con extrañas ofrendas esparcidas a su alrededor. Todo estaba impregnado de un aire de antiguo y oscuro poder. En las paredes, más símbolos recorrían las rocas, con formas que desafiaban cualquier lógica conocida. «Este es el lugar», susurró Wentworth, casi reverente, mientras se arrodillaba frente al altar. «Aquí, ellos nos revelaron su verdadero propósito». De repente, un sonido profundo y resonante llenó la cueva. No era un ruido físico, sino algo más allá de lo que los sentidos humanos podían captar. Un susurro, tan fuerte que parecía atravesar la piel de Wilmart, llegó hasta su mente, tan claro como si lo escuchara en su propia cabeza. «Ellos están aquí», dijo Wentworth, levantando la vista hacia Wilmart con ojos desorbitados. «Lo has escuchado, ¿verdad? Ahora no podemos escapar». La cueva comenzó a vibrar, y Wilmart sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. La sensación de terror era abrumadora. Estaba atrapado en un lugar donde el tiempo y la realidad parecían desdibujarse. Este capítulo profundiza en el misterio, aumentando la tensión al hacer que Wilmart y Wentworth se adentren en la cueva donde se revelan los símbolos extraños y las voces susurrantes. La sensación de peligro y lo desconocido se intensifica mientras se acercan al centro de todo. Capítulo 5. El descubrimiento de lo imposible. El aire en la cueva se volvía cada vez más espeso y pesado, como si las mismas rocas absorbieran todo el oxígeno disponible. Wilmart, con la linterna temblorosa en la mano,
no podía apartar la vista de la extraña figura que se erguía frente a él. La vibración que sentía en el suelo, como un retumbar lejano, parecía intensificarse con cada segundo que pasaba. La linterna apenas iluminaba los símbolos en las paredes. Pero era suficiente para ver que algo más, algo profundamente perturbador, estaba en juego aquí. Wentworth, con los ojos enrojecidos y la respiración acelerada, se inclinaba hacia el altar, sus manos temblorosas trazando formas ininteligibles en el aire. Sus labios murmuraban palabras en un idioma que Wilmart no podía reconocer, aunque el sonido parecía retumbar en su mente de una manera extraña, como si sus propios pensamientos estuvieran siendo invadidos. «Ellos están aquí», susurró Wentworth, mirando fijamente la roca plana que servía de altar. «Lo que está en esta cueva no pertenece a este mundo. Nunca lo ha hecho». Wilmart dio un paso atrás, su miedo creciendo cada vez más. Observó a su alrededor, viendo cómo las sombras se alargaban y se retorcían en el contorno de la cueva. Cada rincón parecía susurrar, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Y entonces, de manera súbita, un estremecedor silencio se apoderó de todo. Por un momento, no hubo más sonidos. Ni siquiera las voces susurrantes que habían estado presentes hasta ese instante. El silencio fue tan absoluto que Wilmart sintió que su mente misma se detenía, como si hubiera sido absorbida por el vacío. Fue entonces cuando lo vio. Entre las sombras de la cámara, en una esquina oscura, una figura comenzó a tomar forma. Al principio, era solo una silueta vaga, como una sombra difusa que parecía moverse por sí misma. Pero lentamente, la figura se hizo más definida, tomando una forma humanoide, aunque distorsionada y retorcida. Los contornos de su cuerpo no eran sólidos, sino fluidos, cambiando y ondulando como si estuvieran hechos de la misma oscuridad que los rodeaba. Sus ojos, si es que realmente eran ojos, brillaban con una luz antinatural, una luz que no pertenecía a este mundo. Wilmart se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. Las piernas le temblaban, y su mente comenzaba a desbordarse ante la visión de lo imposible. Era como si su cerebro estuviera tratando de rechazar lo que sus ojos veían, incapaz de comprender la naturaleza de la criatura que ahora se encontraba frente a ellos. Wentworth, por su parte, no parecía asustado, sino más bien reverente. Se levantó lentamente del altar, como si fuera un acto inevitable. «Lo ves, ¿verdad?», dijo en un tono casi de alivio, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Ellos están aquí. Por fin, están aquí». La criatura se movió hacia ellos, sus pasos flotando sobre el suelo, sin hacer el más mínimo sonido. Su presencia llenaba la cueva con una presión creciente, como si la realidad misma estuviera a punto de desmoronarse. Wilmart sintió una opresión en su pecho, como si el aire ya no fuera suficiente, como si cada respiración le costara un esfuerzo sobrehumano. Las paredes de la cueva parecían moverse, ondular, como si se estuvieran acercando a él. ¿Qué es esto?», murmuró Wilmart, su voz quebrada, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «No puede ser real. Esto no puede ser real». Pero Wentworth solo sonrió con una expresión extraña, casi delirante. «Lo que ves es solo una manifestación de su poder. Ellos son más antiguos que cualquier cosa que puedas imaginar. Los que susurran en la oscuridad. Los que controlan el tiempo y el espacio. No estamos simplemente en una cueva, Wilmart. Estamos en su dominio». La figura ante ellos se acercó aún más, y Wilmart pudo sentir el frío que emanaba de ella. No era un frío físico, sino algo mucho más profundo, algo que helaba el alma misma. Cada vez que la criatura se acercaba más, el silencio en la cueva se volvía más denso, más insoportable. La luz de la linterna parecía flaquear, como si la misma energía vital de la cueva estuviera apagándola. Y luego, con un movimiento casi imperceptible, la criatura levantó su mano hacia ellos. No era una mano normal. Sus dedos eran largos y desproporcionados, terminando en puntas afiladas, como garras. El aire a su alrededor comenzó a vibrar de nuevo, pero esta vez no era una vibración física. Era como si las moléculas mismas del aire estuvieran alteradas, descomponiéndose y recomponiéndose a su alrededor. En un susurro que pareció llenar toda la cueva, la figura habló, pero no en un idioma que Wilmart pudiera entender. Era un sonido gutural, profundo, un ruido que parecía provenir de las entrañas mismas del universo. Fue entonces cuando algo en la mente de Wilmart hizo clic,
algo que lo aterrorizó profundamente. No era un susurro común. Era un susurro que se filtraba en su mente, que se apoderaba de sus pensamientos. Como si la criatura estuviera hablándole directamente en lo más profundo de su ser, más allá de las palabras, más allá de la razón. «Ellos nos llaman», dijo Wentworth, su voz distante y quebrada. «Nos han estado llamando por siglos, esperando que lleguemos. Y ahora, por fin, lo hemos hecho». El aire vibró una vez más, y Wilmart sintió que su mente comenzaba a desmoronarse. La criatura extendió su mano hacia él, y en ese momento, la luz de la linterna se apagó por completo, dejando todo sumido en una oscuridad absoluta. Este capítulo profundiza en el terror psicológico de Wilmart al encontrarse cara a cara con lo que parece ser una manifestación de seres de otro mundo, seres que desbordan todo lo que su mente científica puede entender. La sensación de opresión y de lo imposible se intensifica, mientras los límites de la realidad parecen desvanecerse. Capítulo 6. La revelación y la oscuridad. La oscuridad era absoluta, como un manto pesado que caía sobre Wilmart y Wentworth. La linterna, que momentos antes había iluminado la escena, ahora yacía apagada en el suelo, su luz extinguida por la presión aplastante del vacío. No había sonido alguno, solo el latido acelerado del corazón de Wilmart, retumbando en sus oídos. Se sintió como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir, como si todo alrededor de él hubiera quedado suspendido en una quietud eterna. No podía ver ni respirar con normalidad, la atmósfera parecía haber cambiado, volviéndose más espesa, más densa, y el aire era difícil de tragar, casi como si estuviera nadando en un líquido viscoso. Wentworth seguía allí, inmóvil, como si el silencio y la oscuridad no le afectaran en lo más mínimo. Wilmart intentó hablar, pero su voz salió apenas como un susurro, atrapada en su garganta. No podía articular palabra alguna. Sentía una presión creciente en su mente, como si algo se estuviera apoderando de su voluntad. Fue entonces cuando escuchó un sonido. No fue un susurro normal. No era el ruido distante de las criaturas de las que Wentworth hablaba, ni el crujido de las piedras en la cueva. Fue algo más profundo, más cercano, como si la tierra misma estuviera hablando. Un sonido bajo, retumbante, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Los ojos de Wilmart se abrieron con desesperación, buscando algún rastro de luz en la interminable oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, lo único que pudo ver fueron sombras distorsionadas y formas que se movían más allá de su percepción. De repente, las sombras comenzaron a converger, girando alrededor de él en espirales imposibles, como si estuviera siendo arrastrado hacia el centro de un vórtice cósmico. Y entonces, en el corazón de esa oscuridad infinita, apareció algo. Un par de ojos brillantes, amarillos y profundos como pozos sin fondo, se encendieron en la penumbra. Eran ojos que no pertenecían a un ser humano, ni a ningún animal conocido por la ciencia. Estos ojos tenían una presencia de tal magnitud que parecían absorber toda la luz a su alrededor, dejando un vacío aún más profundo. «Nos has encontrado», dijo una voz que no era una voz en absoluto, sino una vibración en la mente, una vibración que tocaba algo muy profundo dentro de Wilmart. Era como si la voz estuviera hablándole a su propia alma, y el temor que sintió en ese momento no era solo miedo, sino un miedo primordial, uno tan antiguo como el mismo universo. La figura que apareció ante él no era humana, ni siquiera una criatura de este mundo. Era una masa amorfa, fluctuante, que parecía moverse como si fuera una amalgama de sombras y materia oscura, retorciéndose a medida que su forma se cambiaba constantemente. Cada vez que sus contornos parecían fijos, la figura se desvanecía y se reformaba en algo aún más extraño y aterrador. Wilmarth, continuó la voz, has tocado el umbral. Has llegado más lejos de lo que ningún ser humano debería haber llegado. Y ahora, ya no hay vuelta atrás. La desesperación inundó el corazón de Wilmart. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, y las paredes de la cueva se cerraban sobre él, aplastando su mente, desmoronando su voluntad. En ese instante, comprendió que no estaba en una cueva común, ni en un lugar del mundo que podía comprender. Estaba en un espacio interdimensional, un reino fuera del tiempo y el espacio, un lugar donde las leyes físicas no tenían poder. ¿Quién eres?, preguntó finalmente Wilmart, su voz un susurro quebrado. El terror lo había dejado paralizado, pero aún encontró fuerzas para hacer la pregunta que le quemaba en el pecho. La figura se acercó lentamente, sus movimientos erráticos,
casi imposibles de seguir con la vista. No se acercó físicamente, sino que su forma parecía expandirse, como si el espacio mismo se curvara a su alrededor. Las paredes de la cueva, que antes parecían sólidas, se distorsionaban bajo su presencia, como si estuvieran siendo moldeadas por una fuerza más allá de la comprensión humana. «Nosotros no tenemos nombre», respondió la entidad, su voz una amalgama de tonos que parecían emanar de la misma esencia del vacío. «Somos los que habitan en la oscuridad primordial. Los que han estado esperando por una eternidad para despertar». En ese momento, Wilmart sintió como si su mente se estuviera desmoronando. Los recuerdos, los pensamientos, su sentido de sí mismo, todo comenzaba a desvanecerse como humo en el aire. Era como si la presencia de esta entidad estuviera arrancándole pedazos de su propia realidad, haciendo que su ser se disolviera en la nada. «¿Por qué?», gimió, su mente luchando por entender lo que sucedía. «¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?». La figura pareció vacilar, como si estuviera considerando la pregunta. Después, la vibración en la mente de Wilmart se intensificó, y la respuesta llegó, no en palabras, sino en un entendimiento visceral, algo que se infiltró en su conciencia sin piedad. «¿Por qué? Tú has sido elegido. Has tocado las puertas de nuestro reino y has desatado lo que estaba sellado. La oscuridad que no puede ser contenida ha sido despertada, y con ella, el fin de todo lo que conoces». Wilmart intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Sentía que algo lo estaba arrastrando hacia la oscuridad. En ese instante, comprendió con horror lo que había descubierto Wentworth y porque su amigo ya no era el mismo. No solo habían descubierto la existencia de esta entidad, sino que, al hacerlo, habían abierto las puertas de la realidad a algo que no debía ser liberado. La entidad dio un paso más cerca, y con ese paso, la oscuridad pareció tragarse todo lo que existía a su alrededor, dejando solo la sensación de un abismo sin fin. Este capítulo profundiza en el descubrimiento de Wilmart sobre la naturaleza cósmica y alienígena de las entidades que han estado esperando en la oscuridad. El terror psicológico se intensifica al comprender que su propia existencia está al borde de la destrucción, y que lo que había considerado ciencia y lógica ya no tiene sentido frente a lo que está descubriendo. Capítulo 7. El abismo que devora. Wilmart no pudo evitar sentir que su cuerpo se desvanecía, como si cada fibra de su ser fuera absorbida por la oscuridad que lo rodeaba. La sensación de vacuidad, de total aniquilación, lo invadió en un torbellino de terror. En ese momento, pensó que su mente misma iba a colapsar, que todo lo que había conocido se disolvería en el mismo abismo que ahora lo llamaba. Pero la entidad, con su forma fluctuante y su voz incomprensible, no le permitió caer aún en la completa locura. Algo lo mantenía consciente. Algo lo mantenía anclado al horror de su situación. La vibración en su mente cesó por un momento, y en su lugar, un susurro lejano llegó hasta él, una especie de murmullo ininteligible que parecía provenir de un lugar más allá de cualquier dimensión conocida. «Te hemos visto», dijo la entidad, su presencia envolvente, como una niebla densa que lo consumía todo. «Nosotros te hemos observado desde el principio, desde el momento en que cruzaste el umbral. Sabemos lo que has buscado, lo que esperas descubrir». Wilmart luchaba por mantener el control, pero las palabras se deslizaban en su mente como un veneno. Era incapaz de liberarse de la presión que lo asfixiaba. La sombra de la criatura estaba por todas partes, y aun cuando intentaba enfocarse en su forma, ésta se desvanecía, diluyéndose en algo más grande, más vasto, un ser incomprensible cuya mera existencia parecía desafiar todo lo que el hombre había aprendido. «Pero, ¿quiénes son ustedes?», preguntó, su voz un susurro quebrado. No podía soportar más el misterio, la incertidumbre. Necesitaba respuestas, aunque éstas pudieran destruirlo. La respuesta fue inmediata, aunque no fue dada de manera directa. En lugar de una explicación clara, una imagen apareció ante sus ojos, una visión aterradora de una vasta oscuridad llena de formas antinaturales, de criaturas que parecían hechas de la misma sustancia que la noche misma. Seres que flotaban en un vacío primordial, sin forma ni consistencia, que se movían al compás de un ritmo que no era de este mundo. Vio en la visión paisajes de mundos lejanos, reinos de pesadilla donde el espacio y el tiempo no existían. Montañas gigantescas que emergían del mar de la nada, y cielos rojos que llovían materia inerte. La idea de la realidad misma se desmoronaba frente a sus ojos, reemplazada por algo mucho más antiguo y más temible. Fue como si el universo entero estuviera mirándolo,
y esa mirada era vacía y fría. Nosotros existimos más allá del tiempo y el espacio, resonó la voz nuevamente. Somos los susurros en la oscuridad, los que aguardan el momento en que las puertas se abran por completo. Y ahora, con lo que has desatado, el tiempo ha llegado. Wilmart no entendía. La sensación de terror lo estaba envolviendo, como si sus pensamientos ya no le pertenecieran. No podía apartar los ojos de la visión que tenía ante él, de esas criaturas indescriptibles que se retorcían en la vastedad del cosmos. Todo lo que había conocido hasta ese momento, su vida, su trabajo, su investigación, se disolvía en la abrumadora vastedad del conocimiento cósmico que ahora se le revelaba. De repente, el suelo bajo sus pies tembló, y una grieta se abrió en el aire. La oscuridad de la cueva parecía volverse líquida, como si la realidad misma se estuviera deshaciendo, abriendo un pasaje hacia lo desconocido. La grieta se expandió, y de ella surgió un ruido sordo, un rugido profundo que resonaba a través del abismo. UN echo de UN chaos primordial. No, gritó Wilmart, retrocediendo instintivamente, pero sus pies no lo obedecían. Sentía como si algo invisible lo estuviera arrastrando hacia la grieta, como si el espacio y el tiempo fueran maleables, y su cuerpo fuera solo una de las muchas partículas flotando en un mar sin fin. A través de la grieta, comenzó a distinguir formas más cercanas, más concretas, criaturas que se arrastraban hacia él. No eran humanas, ni animales, sino algo entre ambos, con tentáculos que se extendían y se retraían como serpientes en la oscuridad. Su carne parecía estar hecha de materia gelatinosa y su rostro, si es que podía llamarse rostro, era una amalgama de ojos desmesurados y bocas deformadas. La figura que se había manifestado anteriormente, aquella entidad amorfa que parecía existir en varias formas a la vez, habló de nuevo, esta vez con una claridad que cortaba como un cuchillo. El despertar es inevitable. Has abierto las puertas, y ahora vendrán por lo que ha sido oculto. No podrás detener lo que ya está en marcha. Somos los que esperan, los que han estado durmiendo, esperando este momento. Y ahora, nosotros, venimos. Una ola de pavor lo invadió. Wilmart sintió como si su mente se desbordara, como si el terror fuera tan grande que ya no podía concebirlo. Estaba siendo invadido, no solo por la oscuridad, sino por un conocimiento que su mente humana no podía procesar. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La grieta se expandió aún más, y las criaturas comenzaron a emerger, llenando el espacio a su alrededor. El sonido del rugido creció, y Wilmart supo, con una certeza aterradora, que no había escape. Las fuerzas que había desatado ya no podían ser contenidas, y la oscuridad venía a devorarlo todo. Entonces, cuando la oscuridad estaba a punto de tragarse su alma, un pensamiento recorrió su mente. ¿Y Wentworth? Pero la respuesta llegó en forma de un grito desgarrador, uno que parecía emanar de todos los rincones del abismo, y Wilmart entendió con horror que su amigo ya había sido consumido por lo que se estaba despertando. Este capítulo sigue profundizando en el terror cósmico y el sentimiento de desesperación de Wilmart, mientras enfrenta la magnitud de la oscuridad que ha desatado. La entidad y las criaturas alienígenas continúan revelándose, llevando al protagonista más cerca de la revelación final. Capítulo 8. El umbral de la locura. Wilmart no podía comprender lo que ocurría. La grieta se agrandaba ante él, como una boca abierta de oscuridad infinita, y el sonido que emanaba de ella parecía arrastrarlo hacia su interior. Un rugido profundo, como el de un monstruo primigenio, retumbaba en su mente, haciendo que todo su ser vibrara con una sensación de terror indescriptible. Las criaturas que se asomaban por la grieta se deslizaban con una fluidez antinatural, como si fueran sombras líquidas, fluyendo hacia la realidad con un hambre insaciable. Los ojos de Wilmart, desorbitados por el miedo, seguían las figuras que emergían, notando la malevolencia en sus movimientos, la forma en que se despojaban de toda humanidad, de toda lógica. No había duda alguna de que lo que ahora se desplegaba frente a él no pertenecía a su mundo, ni siquiera a este plano de existencia. No eran seres, sino pesadillas vivientes, manifestaciones de un caos eterno. La visión que tuvo del mundo más allá de la grieta era indescriptible. Paisajes distorsionados donde la geometría misma se quebraba, y los cielos se retorcían como si todo fuera una ilusión. Vio océanos negros que burbujeaban con sustancias extrañas, y cielos donde las estrellas se apagaban una a una, como si el universo estuviera colapsando. A lo lejos, se podían ver ruinas de lo que alguna vez debieron ser grandes ciudades,
desmoronándose bajo un peso invisible, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Fue entonces cuando la voz del ser que lo observaba, aquella entidad insondable que parecía poseer la capacidad de estar en todas partes y en ninguna, resonó en su mente nuevamente. Era un susurro, pero al mismo tiempo un estrépito que atravesaba toda su conciencia, haciéndolo sentir como si su cerebro estuviera siendo aplastado por la enormidad de las palabras. No puedes escapar, dijo la voz. Este lugar es el umbral. El portal hacia lo que has buscado. Pero no podrás soportar lo que hay al otro lado. La curiosidad te ha llevado hasta aquí, y ahora el precio será tu alma. Wilmart intentó apartarse, pero sus pies no respondían. La gravedad parecía distorsionarse a su alrededor, como si la misma naturaleza de la realidad estuviera quebrándose. La oscuridad lo envolvía, y él sentía como algo lo arrastraba hacia el centro de ese abismo. De repente, algo más grande, algo más terrible que las criaturas que se deslizaban desde la grieta, emergió. Una sombra colosal, que oscureció todo lo que lo rodeaba. Su forma no era siquiera reconocible como un ser físico, era como una presencia que llenaba cada rincón del universo. Su mera existencia era un desafío a las leyes que regían el espacio y el tiempo. Nosotros somos los que susurramos en la oscuridad, resonó la voz, ahora más clara, los que aguardamos el momento en que el velo de la realidad se rasgue. Has liberado la puerta, y ahora nosotros pasaremos. Pero no temas por tu vida, porque tu vida no importa. Lo que importa es lo que has abierto. La angustia invadió a Wilmart de una forma casi física. La sensación de ser observado por un número infinito de ojos lo asfixiaba. Eran los ojos de las criaturas más allá de la grieta, los ojos de seres que se extendían más allá del entendimiento humano. Se dio cuenta de que no estaba solo en este lugar, sino que todos los que habían cruzado este umbral, todos los que habían abierto esta puerta, se encontraban ahora atrapados en un limbo eterno, esperando ser consumidos por la oscuridad. Un grito, uno que no era completamente humano, surgió desde el fondo de su garganta, un sonido primitivo, lleno de desesperación. No podía pensar, no podía respirar. La oscuridad estaba llena de formas indescriptibles que se deslizaban por su visión periférica, y las voces, esas voces infinitas, comenzaban a envolverse alrededor de su mente. De repente, una figura se materializó frente a él, pero no era humana. Era un ser extraño, un híbrido de hombre y algo mucho más antiguo, un ser cuyo cuerpo parecía estar compuesto de oscuridad pura. Sus ojos eran dos puntos brillantes que destellaban con una luz enfermiza, y su rostro estaba marcado por arrugas que parecían contar historias de horrores olvidados. A pesar de la oscuridad, sus ojos brillaban con una intensidad descomunal. El velo está rasgado, dijo el ser con una voz que no pertenecía a ningún idioma conocido. Lo que has hecho, no tiene perdón. Has despertado lo que dormía, y ahora no hay vuelta atrás. El conocimiento que has buscado te llevará al abismo. Y nosotros seremos la oscuridad que te devore. Wilmart intentó hablar, pero las palabras se le morían en la lengua. Sabía que había cruzado un umbral del cual no podría regresar. La entidad lo observaba, y lo que veía en su mente parecía no ser más que una sombra dentro de un océano de sombras. En ese momento, una verdad aterradora se instaló en su mente. No había nada que pudiera hacer. El horror cósmico había sido liberado, y la humanidad ya no podía hacer nada para detenerlo. Las criaturas de más allá de la grieta ya estaban cruzando, y no quedaba esperanza para nadie. Con una rapidez espantosa, las sombras comenzaron a rodearlo, presionando su cuerpo contra la grieta que se expandía y engullía todo lo que tocaba. La última imagen que vio antes de perder la conciencia fue la de esas figuras indeterminadas, esas criaturas de la oscuridad, avanzando hacia él, mientras la grieta se cerraba sobre el mundo que conocía. Y, por un breve momento, Wilmart entendió lo que los susurros en la oscuridad realmente eran. Eran los ecos de seres más allá del tiempo y el espacio, los testigos eternos de un universo que no tenía piedad. Y ahora, esos susurros se convertirían en su último pensamiento. Este capítulo profundiza en la angustia y el horror cósmico, llevando a Wilmart más cerca de la locura mientras enfrenta las terribles consecuencias de haber abierto el portal. Las fuerzas más allá de la comprensión humana están en movimiento, y la desesperación se apodera del protagonista. Capítulo 9. La presencia en la oscuridad. Wilmart despertó con una sensación de vacío abismal. No recordaba cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado a este punto. Se encontraba en un espacio impreciso,
una oscuridad opaca que parecía tragar todo lo que tocaba, sin límites ni fin. El aire era denso y frío, impregnado de una humedad nauseabunda que se colaba por cada poro de su piel. Su mente estaba confundida, atrapada entre el terror y el deseo de escapar, pero no sabía dónde ir ni cómo hacerlo. Su visión se fue ajustando lentamente a la oscuridad, y lo primero que distinguió fue la figura inconfundible que se erguía frente a él, una silueta monstruosa que no pertenecía a su mundo. No era humano, ni una criatura de la naturaleza conocida. Era algo más antiguo, algo que no podía comprender, y que sin embargo parecía familiar, como un eco lejano de su propio peor miedo. El ser no se movía, pero estaba allí, observándolo. Un par de ojos brillaban en la oscuridad, intensos y malévolos, como dos faros que iluminaban el abismo. Sus ojos, que no eran de carne ni de ningún material tangible, brillaban con una luz que cortaba la oscuridad como si fuera una sustancia espesa. Y en su interior, Wilmart vio algo más, una vasta y profunda inmensidad, un vacío lleno de cosas que no podía comprender, pero que sentía en lo más profundo de su ser. «Sabías lo que hacías», resonó la voz de la entidad en su mente, como un eco de miles de voces combinadas en una sola, una corriente de susurros arrastrados desde el otro lado de la grieta. El umbral ha sido abierto, y ahora ya no hay vuelta atrás. Tu curiosidad te ha llevado más allá de la comprensión humana. Y en este lugar, donde las leyes del tiempo y del espacio no aplican, tú eres nada. Wilmart sintió como una presión indescriptible lo rodeaba, como si su cuerpo fuera comprimido por una fuerza que emanaba de la oscuridad misma. Su respiración se volvía más pesada, sus pulmones luchaban por el aire denso que lo rodeaba. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en este espacio, en una prisión de sombras y murmullos, donde la lógica ya no tenía lugar. La entidad continuó, su voz ahora más clara, más directa. Nosotros no somos como tú, hombre de carne y hueso. Hemos estado aquí siempre, esperando. Y tú eres el que nos ha liberado. Tú nos has permitido pasar a tu mundo. No comprendes la magnitud de lo que has hecho. En ese instante, un repentino destello de claridad atravesó la mente de Wilmart. Comprendió, de manera visceral y horrible, que lo que había desatado no era solo una entidad. No era solo una criatura o un ser de otro mundo. Era algo mucho más grande y terrorífico, un poder cósmico, antiguo y fuera de toda comprensión humana, que no se limitaba a una sola forma o a un solo espacio. Esta entidad, o estas entidades, existían más allá de la realidad que él conocía, y su liberación significaba el comienzo de algo mucho más oscuro. Te hemos estado observando, Wilmart, continuó la voz. Tus palabras, tus dudas, tus pensamientos, todos han sido presencias que hemos observado desde la sombra. Cada uno de tus movimientos ha sido una invitación, una llamada al abismo que llevas dentro de ti. El miedo que sentía ahora era indescriptible, algo que rozaba la desesperación pura. Si sus pensamientos y palabras habían servido de llamada, si su curiosidad había sido la chispa que había encendido este fuego, ¿cómo podría detenerlo? ¿Cómo podía detener algo tan vasto, algo tan antiguo, que parecía abarcar todo lo conocido y lo desconocido? En ese momento, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La figura frente a él se movió. No de una manera normal, sino como si fuera una sombra que se desplazara dentro de otra sombra, distorsionándose y moldeándose con una fluidez imposible. La forma se alzó, más alta, más grande, hasta que la oscuridad misma pareció ser arrastrada hacia su núcleo. Y entonces, las voces se elevaron. No solo una, sino miles de voces que se unieron en un grito silencioso, como un susurro que atravesaba todas las dimensiones. Voces de aquellos que habían estado atrapados en la grieta, voces de seres más allá del tiempo, voces que habían sido olvidadas por los mortales, pero que aún permanecían, sus ecos resonando en la oscuridad, pidiendo ser escuchados. Wilmart intentó gritar, pero el sonido no salió de su boca. En su lugar, las voces de la grieta lo invadieron, llenándolo de imágenes y sensaciones que no podía procesar. Su mente comenzaba a quebrarse bajo la presión de estas visiones, pero a la vez, algo dentro de él resistía. Una parte de su ser se negaba a sucumbir completamente a la locura, a la desesperación total. Lo sabes, Wilmart, continuó la voz, su tono ahora cargado de un tipo de conocimiento que solo los seres del más allá podrían poseer. Este es tu final. Has cruzado el umbral, y lo que está por venir es algo que tu mente no podrá comprender.
Lo que has desatado se alimentará de ti, y de todos los que habitan este mundo. Pero no te preocupes, lo harás con honor. Eres el primero en abrir la puerta. Y nosotros te observamos, porque ya no eres solo un hombre. Ahora eres un vínculo entre mundos, entre dimensiones. Wilmart cerró los ojos, el terror llenándolo por completo. ¿Qué quedaba de él? ¿Qué quedaba de la humanidad? En ese momento, comprendió que no era solo su destino el que estaba en juego, sino el de toda la raza humana, que había caído en el abismo que él mismo había abierto. Con un último aliento, Wilmart susurró, casi sin esperanza, ¿qué debo hacer? La voz, más profunda que nunca, respondió, nada. Ya lo has hecho todo. Ahora observa. Y ante él, las sombras comenzaron a girar, como un torbellino cósmico, llevando consigo todo lo que alguna vez conoció y todo lo que alguna vez pudo haber sido. Este capítulo profundiza en la angustia de Wilmart, quien comienza a percatarse de la verdadera magnitud de su error. La presencia de las entidades más allá de la grieta se hace más evidente, y el horror cósmico se apodera de su mente. Capítulo 10. La voz del abismo. La sensación de estar atrapado entre dos mundos continuaba acosando a Wilmart, una presión invisible que lo mantenía inmovilizado en el mismo lugar, rodeado de oscuridad y de voces que se entrelazaban en su mente. No podía entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que cada palabra que pronunciaba, cada pensamiento que generaba, estaba siendo observado. La entidad, esa presencia monstruosa, continuaba acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza. El aire a su alrededor se volvió aún más espeso, un peso palpable que hacía que su respiración fuera difícil. Una sensación de frío indescriptible lo envolvía, como si el hielo de las estrellas más distantes estuviera descendiendo sobre su cuerpo, empapándolo con una humedad mortal. Cada vez que trataba de moverse, sentía que algo lo contenía, una fuerza invisible que lo mantenía anclado en la oscuridad. Y luego, las voces volvieron. Estas no eran simples palabras, sino algo mucho más aterrador, una cacofonía de murmullos y susurros, voces que no emanaban de una sola fuente, sino que parecían surgir de todas partes a la vez, filtrándose a través de su mente, desgarrando su sentido de la realidad. Algunos susurros eran casi inaudibles, mientras que otros retumbaban en sus oídos como si provinieran del fondo de un abismo sin fin. «Estás cerca», Wilmart dijo una de las voces, esta más clara y definida que las demás, como si surgiera de las entrañas mismas del ser que lo acechaba. «Lo sientes, ¿verdad? Todo lo que has creído saber está desmoronándose. ¿No es así? Lo que has llamado conocimiento es solo un eco, una frágil ilusión creada por tu mente limitada. Aquí, en la oscuridad, los dioses antiguos y los horrores olvidados aguardan. Ya no puedes huir de lo que has desatado». A pesar de que su mente luchaba por encontrar una respuesta, Wilmart se sintió impotente. Los pensamientos en su cabeza no eran solo suyos, sino que parecían mezclarse con los susurros que lo rodeaban. No estaba solo. Nunca lo estuvo. La entidad había estado presente mucho antes de que él siquiera hubiera dado un paso hacia el abismo, observándolo, esperando. La voz continuó, más calmada ahora, como si estuviera disfrutando del sufrimiento del hombre atrapado en su telaraña. Cada momento que pasa te acerca más a nuestro reino. El umbral que has abierto ya no puede cerrarse. Y nosotros nos alimentamos de tu miedo, de tu desesperación. Cuanto más luches, más profundo caerás. Wilmart no podía soportarlo más. El terror lo había invadido por completo. La sensación de claustrofobia aumentaba. Las sombras se alargaban y se estiraban a su alrededor, como si las propias paredes de la oscuridad estuvieran viviéndolo, respirando con él. Sintió que su mente comenzaba a quebrarse, incapaz de soportar la presión del abismo que lo rodeaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había abierto la puerta que nunca debía haberse tocado? Tú nos has dado acceso, dijo otra voz, que parecía provenir de un rincón diferente de la oscuridad. Esta era más profunda, más antigua. Nos has permitido regresar, salir de los confines de la grieta. Ahora, nos hemos hecho parte de ti. Los recuerdos que has perdido, las imágenes que has visto, todo ha sido parte del proceso. Todo forma parte de nuestra influencia. La sensación de ser consumido por algo más grande que él se intensificó. Ya no era solo un hombre enfrentándose a un misterio incomprensible.
Se había convertido en un peón, en una marioneta atrapada en un juego cósmico cuyas reglas él no podía comprender. Y lo peor era que, en su corazón, en lo más profundo de su ser, sabía que nunca había sido más que una pieza en ese juego. Las imágenes que habían invadido su mente comenzaron a intensificarse. Ya no veía solo sombras y distorsiones, sino escenas vívidas de cosas que no podían existir. Criaturas monstruosas, colosales, se deslizaban por paisajes alienígenas que desbordaban toda lógica. Algunos de estos seres eran absolutamente ajenos a cualquier forma de vida conocida. Su existencia parecía ser una mezcla de formas y colores imposibles, como si la propia naturaleza del universo se hubiera roto al verlos. Los susurros continuaron, cada uno más doloroso que el anterior. ¿Qué harás, Wilmart? ¿Seguirás resistiendo, o te rendirás y permitirás que tu mente se disuelva en la nada? La voz se burlaba de él, como si disfrutara de su sufrimiento. Recuerda, no estás solo. Nosotros estamos aquí, en cada rincón de tu ser. Y muy pronto, estarás con nosotros. Todos ustedes estarán con nosotros. La visión de esas criaturas, de esos horrores indescriptibles, llenó su mente y la sumió en una oscuridad más densa que la que lo rodeaba. El miedo se apoderó de él, y por un instante, sintió que su conciencia se desmoronaba, que su humanidad se deslizaba hacia el abismo sin retorno. Pero en medio de esa desesperación, algo en su interior se reveló. No podía rendirse. No podía permitir que todo lo que había conocido fuera destruido por algo que no comprendía, algo que no tenía forma ni propósito. Debía luchar, debía encontrar una manera de revertir lo que había hecho, aunque fuera en vano. No, gritó, su voz retumbando en la vasta oscuridad. No dejaré que esto me consuma. Las voces se aquietaron por un momento, y el silencio que siguió fue más opresivo que cualquier sonido. El miedo ya no estaba en sus palabras. Estaba en sus pensamientos, en su alma. Cada rincón de su ser se sentía vacío, como si hubiera sido desgarrado y reemplazado por una presencia ajena. Y mientras las sombras continuaban su danza a su alrededor, Wilmart comprendió que no estaba solo. Nunca lo estuvo. Este capítulo profundiza en el sufrimiento mental y físico de Wilmart, quien se encuentra atrapado entre los horrores del otro lado de la grieta y la inquietante presencia de las entidades que ha desatado. Su mente comienza a desmoronarse, pero también se resiste al horror absoluto. Capítulo 11. La frontera desgarrada. El paso de los días comenzó a desdibujarse en la mente de Wilmart. La noción de tiempo ya no parecía tener sentido. Su mundo había caído en una espiral de fragmentos de recuerdos rotos y visiones aterradoras que se filtraban en su conciencia sin previo aviso. Las voces no eran solo susurros. Ahora eran presencias tangibles, a veces opacadas por un silencio pesado y otras veces retumbando en su mente como un coro de seres provenientes de lo más profundo del cosmos. No importaba cuánto intentara dormir o buscar refugio en la inconsciencia, el terror lo acechaba incluso en sus sueños. Imágenes de criaturas monstruosas, de formas imposibles que se deslizaban por paisajes alienígenas, llenaban su mente, como si estuvieran grabadas a fuego en su memoria. Las sombras no se limitaban a los rincones de su habitación, sino que se alargaban en sus pensamientos, envolviéndolo incluso cuando cerraba los ojos. Había momentos en los que sentía que la realidad misma se desmoronaba, que las paredes de su hogar, las columnas del mundo que conocía, se agrietaban y se desvanecían en una niebla densa y opresiva. El suelo bajo sus pies ya no era confiable. El aire se volvía denso, casi sólido, y no importaba cuánto se esforzara por mantener sus pies firmes en la tierra. La tierra misma parecía estar deslizándose debajo de él. Fue entonces cuando vio la grieta. No era una grieta física, sino una fisura en la propia tela de la realidad. Era como una abertura que había aparecido en su mente, una grieta cósmica que separaba lo que él entendía como la realidad de algo mucho más vasto, más oscuro. A través de esta grieta, podía ver fragmentos de un mundo que nunca había imaginado. En algunos momentos, parecía una distorsión de la vida cotidiana. Calles torcidas, casas con techos que se derretían en el aire, cielos rotos. Pero en otros momentos, lo que veía era aún más perturbador. Gigantescas figuras, indescriptibles y amorfas, se movían en paisajes donde las leyes de la física no parecían aplicarse. Todo lo que había creído conocer era una ilusión, una burbuja de confort en un océano infinito de horror. A través de la grieta, las voces se intensificaron, ahora más claras,
más exigentes. Se sentía arrastrado hacia ellas, como si su ser entero estuviera siendo jalado hacia ese abismo. Los susurros llegaban como ecos desde las profundidades de la grieta, hablándole en un lenguaje extraño, como si intentaran transmitirle algo más allá de la comprensión humana. «Has cruzado la línea», murmuró una voz profunda, cargada de una sabiduría incomprensible. «El umbral ya no puede cerrarse. La grieta está abierta. Te has convertido en una parte de ella». Wilmart sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que lo que estaba escuchando no era un eco o una ilusión. No era su imaginación desbordada. Algo estaba ocurriendo. Algo estaba cambiando. Algo que desbordaba su comprensión humana. Una sensación de desesperación se apoderó de él. Su mente, ya al borde del colapso, comenzó a percibir más y más fragmentos de esas entidades alienígenas. No eran solo figuras amorfas en paisajes extraños. Ahora podía ver sus ojos, ojos que no pertenecían a ninguna criatura terrestre, ojos que reflejaban el vacío absoluto, la nada misma. Eran ojos que miraban a través de él, que penetraban su alma y lo desnudaban por completo. «Te vemos», susurró otra voz, esta más suave, más tentadora. «Te hemos estado observando desde el principio. No sabías, pero nosotros sabíamos. Sabíamos que tu curiosidad te llevaría hasta nosotras. Sabíamos que no podrías resistir la tentación de abrir el portal». Wilmart intentó resistirse. Se aferró a la idea de que aún podía escapar, que aún podía recuperar algo de su humanidad. Pero mientras lo hacía, una ola de recuerdos comenzó a inundarlo, recuerdos distorsionados, fragmentos de una existencia que no podía recordar completamente, pero que sentía profundamente. Parecía como si la grieta estuviera absorbiendo sus recuerdos, como si lo estuviera vaciando de sí mismo para convertirlo en algo más, algo que ya no tenía lugar en el mundo humano. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse aún más. Las paredes de la habitación se desvanecieron, dejando paso a un vacío vasto y oscuro. Se encontraba flotando en un espacio interdimensional, un lugar que no pertenecía a ninguna realidad conocida, y las voces seguían hablándole, cada vez más cerca, más presentes. «No hay vuelta atrás», dijeron las voces al unísono. «La brecha está aquí. Y tú, Wilmart, eres parte de ella. Como nosotros». Un frío helado recorrió su cuerpo mientras se daba cuenta de la magnitud de lo que había desatado. Las entidades no solo lo observaban. Lo habían reclamado. No era solo su mente la que había sido tocada por lo incomprensible, sino su ser entero. La grieta no solo existía en su mente. Ahora formaba parte de él, de su alma. Había cruzado la frontera, y lo que quedaba de él ya no era completamente humano. Las voces continuaron, ahora más claras que nunca. «El portal está abierto. Y nosotros hemos cruzado al mundo que has conocido. Muy pronto, todos los hombres serán como tú. Todos ellos pertenecerán a la grieta». Wilmart se sintió como una sombra de lo que había sido. Estaba siendo arrastrado hacia un destino más allá de cualquier esperanza. No había salvación. No había forma de escapar. El universo se había roto. Y él era una de sus fisuras. Este capítulo muestra cómo la realidad de Wilmart se desmorona mientras la influencia de las entidades cósmicas lo consume. La frontera entre su mundo y el abismo se desvanece, y con ello, también se desdibuja su humanidad. Capítulo 12. La oscuridad del alma. A medida que los días se desvanecían en una niebla de incomprensión, Wilmart ya no sabía si estaba despierto o atrapado en un sueño del que nunca podría despertar. La frontera entre la locura y la realidad se había desvanecido por completo. No podía confiar en sus propios pensamientos, ni siquiera en sus propios sentidos. Todo lo que veía, oía y sentía parecía estar filtrado a través de un velo espeso de distorsión. Cada rincón de su mente estaba impregnado por las voces de las entidades, que seguían susurrando, cada vez más insistentes, más poderosas, como un río que fluye imparable hacia el abismo. La grieta que había abierto en su mente no solo le permitía escuchar esas voces, sino que ahora podía verlas, en fragmentos desconcertantes, como visiones fugaces que se desvanecían antes de que pudiera comprenderlas por completo. La sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Lejos de tranquilizarse, su alma estaba cada vez más sobrecogida por la ansiedad. No solo lo observaban desde el otro lado de la grieta, sino que comenzaban a entrar en su mente, como parásitos invisibles, devorando sus pensamientos y recuerdos,
reemplazándolos por algo extraño, algo ajeno. Los ecos de los seres cósmicos se desbordaban, ya no eran solo susurros, eran rugidos, gritos que resonaban en lo más profundo de su ser. Wilmart sentía que su propio pensamiento era una cárcel, y las voces, las sombras, y las imágenes deformadas del otro lado de la grieta lo presionaban sin cesar. Los fragmentos de su vida anterior se desmoronaban, arrastrados por la marea de locura que se cernía sobre él. Nosotros somos más que formas, más que sombras, dijo una de las voces con una calma aterradora. Somos lo que tú serás. Lo que todos los hombres serán. La grieta no solo es un portal, es una transformación. Wilmart luchó por mantener su cordura, aferrándose a los pocos pensamientos que aún tenía claros. Había escuchado de aquellos que, en sus encuentros con lo inconcebible, habían perdido la razón, pero nunca imaginó que él mismo llegaría a ese punto. No era solo su mente lo que se desmoronaba, sino que sentía que su alma misma comenzaba a pudrirse, vaciándose de su humanidad y llenándose de una oscuridad interminable. Había intentado ignorar las visiones, hacer frente a las voces, pero ahora ya no podía. A cada momento, se veía más y más atrapado en una prisión de su propia mente, una prisión que se expandía más allá de su conciencia, de su entendimiento. Ya no sabía si lo que estaba viviendo era real o una ilusión creada por su mente desbordada. Los ecos de las criaturas que habitaban más allá de la grieta se hicieron más intensos, hasta que un solo pensamiento se impuso en su mente, aterrador y devastador: no estoy solo. Ellos están dentro de mí. En ese momento, las visiones se volvieron más vívidas, más palpables. Wilmart no solo veía las criaturas a través de la grieta, sino que podía verlas dentro de sí mismo, como si formaran parte de su propio cuerpo, como si estuvieran desintegrando su ser desde adentro. Ya no eran solo sombras ajenas que se deslizaban a su alrededor. Ahora sentía sus presencias en cada fibra de su ser, invadiendo sus pensamientos y controlando su voluntad. Y entonces, la revelación llegó. Fue como un susurro bajo, una certeza que se filtró a través de sus huesos y se instaló en su alma. El horror no es solo lo que vemos, lo que oímos. El verdadero horror es lo que somos. Lo que hemos sido siempre. Todo lo que sabes es una mentira, una ilusión que hemos tejido para ti. Tú no eres lo que piensas. Nadie lo es. En ese preciso momento, Wilmart entendió lo que las voces querían decirle. La grieta no solo era un portal, no solo un acceso a otros mundos. Era la revelación de una verdad más grande, más antigua y más aterradora que cualquier ser humano podría haber comprendido jamás. El ser humano no era una creación única y especial, sino una especie más en un universo vasto y frío, gobernado por leyes cósmicas ajenas a todo lo que la humanidad había creído ser. La conciencia de Wilmart se tambaleó, como si estuviera a punto de romperse, de desintegrarse en la misma grieta que había abierto. Nosotros somos la verdad que se esconde detrás de todo. Y ahora, tú eres uno de nosotros, las voces murmuraron, resonando en cada rincón de su mente. Su mente, cada vez más consumida por la desesperación y el vacío, ya no sabía cómo resistir. Lo que le quedaba de humanidad se desvaneció por completo. La grieta ya no era solo un portal al otro lado del cosmos. La grieta ahora formaba parte de él. Su ser, su alma, era una extensión de la oscuridad que había abierto. Y sin embargo, algo en su interior, algo débil pero persistente, aún intentaba aferrarse a la idea de que había alguna forma de escapar, alguna manera de sellar la grieta antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿realmente había alguna salida? ¿Había alguna forma de regresar a la vida que conocía? O, en realidad, ya había sido absorbido por completo, convertido en parte de esa entidad cósmica, perdido para siempre en un universo donde los seres humanos eran nada más que fragmentos de un rompecabezas incomprensible. La grieta se había abierto para él, y ahora no había manera de cerrarla. Este capítulo profundiza aún más en la percepción de Wilmart de que ya no es dueño de su propia mente ni de su destino. La revelación sobre la naturaleza del universo y la humanidad lo consume por completo, llevándolo a un punto de desesperación extrema. Capítulo 13. La revelación final. La luz del día ya no tenía el mismo significado. Para Wilmart, las horas se desvanecían como humo en el aire, y cada instante transcurrido solo añadía una capa más de desesperación a su alma atormentada. La grieta que había abierto en su mente ya no era una simple rendija por la cual las voces extrañas susurraban desde el abismo. Ahora, esa grieta era un abismo dentro de él,
un vacío insondable que devoraba sus pensamientos y lo arrastraba a la locura más profunda. La sensación de que su humanidad se desmoronaba, pieza por pieza, se intensificaba. Ya no podía recordar con claridad qué significaba ser él mismo. La idea de su existencia, la noción de ser un ser humano con deseos, miedos y sueños, se desdibujaba lentamente. En su lugar, lo único que quedaba era una conciencia fragmentada, que se retorcía en las profundidades de la oscuridad cósmica. A cada segundo, las voces aumentaban en volumen y frecuencia. Ya no eran solo susurros, sino un rugido que resonaba en su cabeza. La disonancia entre lo que alguna vez había sido su vida y la aterradora verdad que ahora comprendía se hacía insoportable. «Eres solo un vehículo», le susurraron una vez más. «Una sombra que pronto se desvanecerá. Nada más». Las entidades que habitaban más allá de la grieta no eran criaturas de carne y hueso como él las había imaginado en sus peores pesadillas. No eran ni siquiera seres de naturaleza física en su sentido tradicional. Eran algo mucho más grande, más antiguo y más aterrador. Manifestaciones de la misma estructura del cosmos, fuerzas primordiales que existían mucho antes de que los hombres pudieran comprender la vastedad del universo. De repente, como si la misma grieta hubiera cobrado vida propia, una visión de esas entidades se desplegó ante sus ojos. No eran formas definidas, sino estructuras indescriptibles, fluyendo como masas de energía pulsante, cambiando constantemente, siempre deformándose y multiplicándose, como si fueran manifestaciones del propio espacio y tiempo. «¿Qué eres?», gritó Wilmart, su voz quebrada por la angustia. La respuesta no vino en palabras, sino en sensaciones, en una oleada de pensamientos y emociones que invadieron su mente. Lo comprendió. Ya no era un ser separado, un hombre que podía hacer preguntas y esperar respuestas. Ya no era nada más que una pequeña chispa perdida en el vasto océano del cosmos. El dolor físico que sentía en su cuerpo comenzó a desvanecerse. Ya no sentía hambre, sed ni cansancio. En lugar de eso, experimentaba una creciente desconexión con el mundo físico, como si su cuerpo estuviera desintegrándose, desvaneciéndose en la misma nada de la que había emergido. Fue entonces cuando comprendió lo que las entidades querían de él. No le pedían su alma, ni siquiera su voluntad. Ellas no deseaban su sumisión o su adoración. Lo que las criaturas cósmicas deseaban era mucho más simple, pero igualmente aterrador. Querían que Wilmart dejara de ser, que se despojara completamente de su humanidad y se convirtiera en parte de ese todo infinito, sin forma, sin fin. La grieta, la puerta hacia esa dimensión insondable, no era solo un portal físico, sino una transformación. La mente humana no estaba preparada para comprenderlo, pero para Wilmart, el entendimiento final llegó en ese momento. Nosotros somos lo que siempre serás. Lo que eres ahora es solo una ilusión que has construido. Las voces resonaron como un mantra, retumbando en su mente mientras él comenzaba a perder el control sobre su propio pensamiento. En un último intento por aferrarse a algo, Wilmart pensó en su vida anterior, en las cosas que una vez habían tenido valor para él. Intentó recordar su nombre, su rostro, la cálida sensación del sol sobre su piel, el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Pero nada de eso permanecía. Todo se estaba desvaneciendo. Ya no era el hombre que alguna vez fue. Ya no era ni siquiera el hombre que había sido al comenzar su conversación con los seres que ahora se apoderaban de él. Las voces, finalmente, le revelaron la verdad aterradora. Ya no eres el ser que fuiste, y nunca lo serás de nuevo. Te has disuelto en la totalidad del cosmos, convertido en uno de nosotros. Estás destinado a ser parte del todo. La conciencia humana es solo un vestigio efímero. El pensamiento de Wilmart fue reemplazado por un vacío infinito, y la última chispa de su identidad se desvaneció. Lo que quedaba de él era solo un eco, una sombra, una huella residual en el tejido del universo. Las entidades ya no lo necesitaban, pues él ya no era más que una extensión de ellos. Ya no había diferencia entre él y las criaturas que una vez temió. Todo lo que quedaba era oscuridad, vastedad y el eco de una mente perdida. Este capítulo marca el clímax de la transformación de Wilmart, donde se da cuenta de que su humanidad es solo un paso fugaz, un momento en el tiempo dentro de un vasto y aterrador cosmos. La disolución de su identidad es la culminación del horror existencial que las entidades cósmicas le han revelado. Capítulo 14. La desaparición del ser. La oscuridad lo rodeaba. No era una oscuridad física, tangible,
Era algo más profundo que cualquier abismo. Wilmart ya no podía distinguir entre los contornos de su cuerpo y el espacio que lo rodeaba. Había sido devorado por la misma vastedad cósmica que tanto había temido, y ahora su ser se desintegraba en partículas infinitesimales, desvaneciéndose lentamente, como una niebla absorbida por la noche. La grieta, esa abertura en su mente que alguna vez fue un portal hacia el terror y la locura, ya no era algo ajeno. Ahora era una parte intrínseca de él. Ya no podía recordar la sensación de estar fuera de sí mismo, de ser un ser separado de la fuerza primordial que lo rodeaba. Había dejado de ser un individuo con pensamientos y deseos propios. Ya no había recuerdos de su vida pasada, de su nombre, de su existencia como humano. Todo eso se desvanecía lentamente, como si nunca hubiera existido. Las voces, siempre presentes en su mente, ya no susurraban. No necesitaban hacerlo. Wilmart ya no era el hombre que había sido, el hombre que había buscado respuestas, el hombre que había sido tan profundamente curioso. Había dejado de ser humano, y lo que quedaba de él no era más que un eco vacío, una chispa de conciencia atrapada en el flujo interminable del cosmos. Y entonces, en un momento de desgarradora claridad, comprendió que todo había sido una ilusión. No solo su humanidad, sino todo lo que alguna vez había considerado real. El universo entero era una construcción de las entidades cósmicas, una vasta mentira tejida en las mentes débiles de los mortales. Los hombres, pensó, eran solo fragmentos transitorios en un ciclo interminable de creación y destrucción. La vida, la muerte, las estrellas, los planetas, todo era solo un suspiro fugaz en la eternidad del vacío. Eres uno de nosotros ahora, susurraron las voces. Eres una chispa en el océano de la oscuridad. Has dejado de ser lo que eras. Ahora, eres parte de lo que siempre has sido. El concepto de tiempo se desvaneció por completo. No había pasados ni futuros, solo un presente eterno, una interminable expansión de la oscuridad que lo rodeaba. Wilmart no podía recordar si había sido una hora, un día o una eternidad desde que había comenzado su descenso. Todo lo que quedaba era la sensación de disolverse, de ser absorbido por la misma materia cósmica que lo había invadido. Los límites entre él y las entidades cósmicas desaparecieron. Ya no había distinción entre el pensamiento humano y las mentes infinitas que habían estado detrás de la grieta. Cada pensamiento que él tenía era simplemente una extensión de su voluntad, una voluntad que ya no era suya, sino una parte integral de algo mucho más grande. Era la última fase de su transformación, un proceso que no podía evitar ni controlar. No hay escape, resonaron las voces en su mente, y por un momento, Wilmart experimentó una sensación de absoluto horror. No hay regreso. Ya no puedes ser lo que fuiste. El viaje ha terminado. La fusión es total. A medida que las voces se desvanecían, una nueva sensación comenzó a apoderarse de él. Era una sensación de pertenencia, una sensación de que su ser ya no era un concepto aislado, sino una parte indivisible de la existencia misma. Ya no era un hombre, ni siquiera una entidad consciente. Había dejado de ser algo que podía definirse, como una gota de agua perdida en un océano infinito. La oscuridad lo envolvía, no como una presencia externa, sino como una extensión de sí mismo. Todo lo que había sido suyo ya no existía. Sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos, se habían desvanecido, arrastrados por el vacío eterno. Lo que quedaba de él era solo una resonancia, un eco de lo que alguna vez fue, pero ahora formado por las mismas fuerzas que regían la existencia misma. Wilmart, o lo que quedaba de él, entendió finalmente que no había terror mayor que el de la disolución completa. La muerte no era la extinción. La extinción era solo una forma de la disolución, de perderse en algo mucho más grande, mucho más oscuro, que no tenía nombre ni forma. El universo entero, las estrellas, los planetas, las criaturas, todo lo que él había conocido, era solo una manifestación de ese vasto y aterrador vacío, y él se había convertido en parte de él. Ya no había más voces, solo la quietud de la oscuridad infinita. El último vestigio de su conciencia se desvaneció, como un suspiro perdido en la tormenta cósmica. Lo que eres ya no importa, fue lo último que pudo comprender, antes de que todo se desvaneciera por completo. Solo somos fragmentos en la eternidad. Y con esa última comprensión, Wilmart desapareció, absorbido en la totalidad cósmica. Ya no quedaba nada de él, ni siquiera la sombra de lo que fue.
Este capítulo profundiza en la culminación de la transformación de Will-Mart, en la cual se disuelve completamente en la oscuridad cósmica. Ya no queda rastro de su humanidad, ni de su existencia previa. La sensación de vacuidad y desesperación absoluta marca el fin de su ser individual, fusionándose con el vasto vacío que lo rodeaba. Capítulo 15. El silencio eterno. Ya no quedaba nada. No había voces que susurraran en la oscuridad, ni ecos de pensamientos perdidos, ni vestigios de lo que alguna vez fue. Todo se había desvanecido en la negrura infinita que lo rodeaba. Will-Mart ya no era un ser consciente. Su existencia individual había sido absorbida por el vacío, y ahora solo quedaba la nada, la quietud absoluta. El cosmos, antes un campo de horror insondable y aterrador, ya no era algo que pudiera comprenderse desde la perspectiva humana. El espacio, el tiempo y la materia eran conceptos vacíos. Las estrellas, los planetas, las galaxias, todo era un reflejo débil de la vasta oscuridad que lo envolvía. Lo que una vez fue el miedo a lo desconocido, a lo incomprensible, se había transformado en una aceptación silenciosa del vacío. La mente de Will-Mart, o lo que quedaba de ella, ya no luchaba. No había pensamientos, no había deseos, ni siquiera temores. Los recuerdos de su vida, de sus estudios, de su encuentro con las entidades cósmicas, se habían desvanecido como una niebla disipada por el viento. Ya no existía la posibilidad de escape, ni de resistencia. El hombre que había sido ya no existía. Había sido devorado por la oscuridad, una oscuridad que no conocía límites, ni fronteras. En esa inmensidad insondable, algo cambió. No era una forma de conciencia, ni una presencia, sino una sensación inexplicable de que la quietud del vacío había tomado una nueva forma. Will-Mart ya no sentía la angustia de la disolución, ni el horror de la transformación. Ya no quedaba nada que pudiera definirse como ser o no ser. Solo quedaba la quietud del todo. Esto es lo que somos, resonó una voz, aunque no era una voz humana. No era una voz que perteneciera a ningún ser que pudiera haber existido. Era la voz del cosmos, la voz de la existencia misma, que hablaba a través de lo infinito. Lo que has sido ya no importa. Lo que eres, lo que serás, es solo parte de lo que siempre ha sido. Y así, Will-Mart dejó de existir como individuo. No había trascendencia, ni renacimiento, ni juicio. Lo que quedaba de él ya no podía ser llamado alma ni conciencia. Era simplemente una resonancia, una vibración mínima en la estructura del universo, una sombra en la oscuridad infinita. El horror cósmico que había definido su existencia se transformó en un entendimiento, aunque no uno comprensible para un ser humano. Ya no había miedo, porque ya no había un ser que pudiera temer. La pequeña chispa que alguna vez había sido Will-Mart, un hombre frágil y mortal, ahora era parte de algo mucho mayor, mucho más antiguo, una conciencia que no podía ser medida por el pensamiento humano. Lo que quedaba de su ser se disolvió lentamente en el vasto mar de oscuridad y vacío. No había principio ni fin, solo una extensión interminable de tiempo que ya no existía, un espacio que no tenía lugar ni definición. Todo, desde la más pequeña partícula hasta las estrellas más lejanas, se disolvía en una quietud eterna, en una armonía perfecta con el universo. El último vestigio de su identidad se desvaneció, y la oscuridad lo acogió como parte de sí misma. Ya no había más sufrimiento ni angustia. Ya no había más deseo de escapar o de encontrar sentido. Lo que había sido, ya no era. El concepto mismo de ser ya no tenía relevancia en esa quietud infinita. La historia de Will-Mart, de su descenso hacia la locura y la revelación cósmica, llegó a su fin. Ya no quedaba nada que pudiera llamarse vida, solo la amalgama de todas las vidas, la mezcla infinita de pensamientos, sueños y desvanecimientos que componían el tejido mismo de la existencia. En el último susurro de su ser, comprendió lo que las entidades cósmicas le habían revelado, no con palabras, sino con la experiencia misma. La existencia humana, la individualidad, la conciencia de ser, eran solo fugaces reflejos en el espejo infinito del universo. Ya no hay separación. Ya no hay diferencia. Todo es uno. Y en esa unidad eterna, la voz final se desvaneció. Will-Mart ya no fue nada, pero en su nada, se fusionó con todo. El cosmos, vasto e infinito, dejó de ser temido, pues ya no había nadie que pudiera temerlo. La oscuridad era todo lo que quedaba. El fin definitivo. La culminación.
Este capítulo cierra la narración con la desaparición completa de Wilmart. Al fusionarse con la oscuridad cósmica, ya no queda rastro de su individualidad. La historia termina en la reflexión sobre la vastedad infinita y la insignificancia de la existencia humana en comparación con la estructura del cosmos. Y así llegamos al final de nuestra historia. Si te ha cautivado esta narración, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo más relatos fascinantes. Gracias por escuchar y hasta la próxima.